Bueno, pues comenzamos. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Empezamos este webinar llamado Whistleblowing en septiembre de 2023, donde está el mercado español. Estos días se cumplen 3 meses desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023 de protección de informantes y por eso en este webinar pues vamos a analizar los cambios que ha habido en el mercado español. También daremos consejos prácticos y analizaremos cuáles son las mejores prácticas a la hora de gestionar un canal de denuncias y realizar una investigación. ¿Vale? Antes de nada, comentarles que la plataforma OM24 es una plataforma totalmente customizable y pueden adaptar los módulos. Justo debajo tenemos una sección donde pueden descargar contenido gratuito sobre la Ley 2/2023 de protección de informantes y cómo implementar un canal de denuncias, así como los resultados de una encuesta sobre whistleblowing que realizamos a nivel europeo y de la que ya presentamos los resultados en un webinar anterior en el mes de julio. También a la derecha tenemos una encuesta que agradecemos que rellenen a lo largo del webinar para ver cómo está el tema de las plataformas y los canales de denuncias en España. Ahora ya paso a presentar a los ponentes de este webinar que nos acompañarán en el día de hoy. En primer lugar, voy a presentar a Hugo Sutil, es director del Departamento de Disputes and Investigation en Álvarez y Marshall. Se unió a la firma en agosto de 2019. Bienvenido, Hugo. Hola María, buenos días. Muchas gracias. Hugo es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y, además posee varios másters y cursos relacionados con compliance. La experiencia de Hugo Sutil incluye investigaciones de fraude, corrupción, manipulación contable, apropiación indebida, elaboración de informes periciales de carácter económico-financiero y revisión de programas de compliance, tanto a nivel nacional como internacional. Y por otro lado tenemos a Murray Granger, que es Country Manager de España y Portugal en EQS Group. Bienvenido, Murray. Morning. Buenos días. Buenos días. Murray, como ya comentaba, es Country Manager de España y Portugal en EQS Group. Es especialista y gran impulsor del compliance y del comportamiento ético en las organizaciones. Ha fundado Impact on Integrity, consultoría estratégica especializada en servicios de compliance, y ha ejercido como profesor de ética empresarial y compliance officer en diferentes universidades de renombre en España, Portugal y Suiza. Y por último, me presento. Mi nombre es María Ortega y soy Spain Marketing Manager en EQS Group y seré la moderadora de este evento. Vamos a presentar la agenda del día de hoy, ¿vale? Estos son los puntos que vamos a tratar. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que es EQS Group, tanto en España como en el mundo. Vamos a hablar de por qué estamos hoy aquí, cómo está el mercado español a día de hoy, qué ha pasado durante estos 3 meses de que lleva en vigor la ley aquí en España. Luego vamos a hablar sobre enfoques prácticos de los canales de denuncias. También hablaremos sobre cómo realizar estas investigaciones y luego vamos a hablar sobre cómo cumplir con la ley aquí en España con EQS Compliance Cockpit. Al final de este webinar habrá un turno de preguntas. Ya pueden realizar sus preguntas y contestaremos al final. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a Murray para que empiece a hablar sobre lo que es EQS tanto aquí en España como en el mundo. Muchas gracias, Murray, y bienvenido. Gracias, María. Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar con una pequeña introducción a EQS. EQS Group existe desde más de 20 años. Somos un grupo alemán con el centro en Múnich. Somos más de 600 personas a nivel mundial con mucha experiencia en temas de software de compliance. Lo que hacemos es tecnología SaaS, Software as a Service, sin ninguna instalación en la infraestructura tecnológica del cliente. Trabajamos en el sector privado en cada tamaño de empresa entre IBEX 35 y pymes y también, claro, el mid-market y también en el sector público con valores de transparencia y confianza muy importante. También con la marca alemana, como digo, la seguridad, protección de datos es súper importante. Tenemos una inversión anual enorme en estos temas para diferenciar
las soluciones de EQS Group en el mercado español. Innovación, estamos siempre trabajando en mejora continua de los productos, de las soluciones. También, y no es el tema del video hoy, pero puede ser hacer algo para un webinar en el futuro, el tema de la inteligencia artificial que estamos incluyendo en nuestras soluciones en este momento. Yo soy responsable para nuestro negocio aquí en España y Portugal, y estamos en un total de 14 países con clientes que están operando el sistema en cada país del mundo con más de 80 idiomas. Aquí en España estamos en Madrid y en Barcelona. En Barcelona, muy interesante, tenemos nuestro International Compliance Hub con más o menos 30 personas hasta ahora. Y en Madrid es el equipo para el mercado español y somos 5 aquí. Somos el líder del mercado, tenemos el equipo de Customer Success también para ayudar a nuestros clientes aquí en el mercado español con no solamente la implementación, pero después la operación de sus sistemas, si hay preguntas, si quieren proponer mejorar el sistema, si hay actualizaciones de los requisitos legales o de la utilización de su sistema en la práctica. Y trabajamos con socios como Alvarez y Marsal, el despacho de Hugo Sutil. Y hay muchas ventajas trabajar con EQS, no solamente la competencia, la experiencia que tenemos, no es una solución creada hace 2 semanas para cumplir con la ley, es algo con mucho desarrollo, mucha experiencia, muchas referencias de clientes de distintos tamaños, de distintos sectores también. Pero también hacemos mucho networking. Tenemos un concepto que es muy importante para mí personalmente, de fomentar una comunidad de profesionales de compliance aquí en España. No para hacer competencia con ASCOM, World Compliance Association, etcétera, pero para fomentar la comunidad de networking, de relaciones entre nuestros clientes, nuestros socios. Hacemos muchos eventos, no solamente online, pero también hacemos afterworks, desayunos de compliance. Tenemos ECEC, European Compliance and Ethics Conference, creo que es el día 17 de octubre, si no me equivoco, María. Y también vamos a hacer un masterclass para el mercado español. Entonces somos muy activos en las comunicaciones y confirmar el día 17. Entonces, todo el mundo está invitado. Hay un enlace. Puede ser que podemos compartir el enlace aquí o después, María, para que las personas que tienen interés pueden registrarse para el Masterclass español y o para todo el día con las participaciones, las contribuciones de contenido de nuestros socios. Entonces, no solamente somos expertos en el mercado español, portugués, América Latina, pero también a nivel mundial. Y contamos mucho con las experiencias de nuestros clientes también. Es decir, que no somos un despacho de abogados, trabajamos con muchos, pero hay muchas veces cuando un cliente va a decir, mira, hay este desarrollo en Valencia con la agencia antifraude, por ejemplo, y así podemos mejorar nuestra solución y compartir la información con otros clientes. Red de socios hemos comentado ya y muy flexible. Hay una gran customización, hay más o menos o más de 80 idiomas, mucha flexibilidad para los clientes que necesitan variaciones de la configuración para sus requisitos, para cumplir con la ley y para tener el sistema que ellos necesitan para su organización. Muy bien. Decimos por qué estamos hoy aquí. Para mí es un momento muy importante ahora. Hemos tenido vacaciones de verano, hemos vuelto, los colegios han reempezado, pero como vamos a ver en un timeline en un momento, somos 3 meses después de la fecha del impacto de la Ley 2/2023 para la protección del denunciante aquí en España. Si voy aquí, sí. Este es un poco la línea para
España. La directiva europea para el tema de protección del denunciante, no estoy hablando hasta ahora sobre otros temas de compliance, fue diciembre de 2019 con, en la teoría, 2 años para hacer la transposición nacional en cada país. En este momento había 28 países, ahora somos 27 en Europa, pero no hablamos de temas de Brexit, por favor. Y después aquí hay un poco la línea de los eventos aquí en el mercado español, las fechas jurídicas que hemos tenido. Más interesante es el día 13 de junio, donde la ley se aplicó para empresas con más de 200 empleados. Y hemos tenido un impacto enorme en nuestro mercado, en el volumen de conversaciones con nuestros clientes y nuevos clientes que muchos tenían un sistema antiguo, puede ser un correo electrónico, algo así, vamos a comentar en un momento, o no tenían nada. Entonces, para cumplir con la ley, para ellos fue necesario tener un sistema moderno, electrónico, digital. Por eso hemos tenido este impacto muy, muy importante. Y somos más o menos 3 meses antes de la fecha para las empresas con entre 50 y 250. Este es lo que llamamos aquí entry market, pero es un mercado enorme aquí en España, con 21.400 empresas que tienen que cumplir con la ley. Evidentemente, hay muchos que no tienen mucha experiencia de compliance, puede ser que no tienen compliance officer, pero tienen que cumplir con el Código Penal, con las leyes españolas de protección de datos, como RGPD al nivel español, y también van a tener que cumplir con la Ley 2 de 2023. No es complicado. Tenemos mucha experiencia, tenemos muchas soluciones simplificadas para pymes aquí en España como en otros países. Lo que hemos ya tenido en Portugal, porque es mi responsabilidad también en el mercado portugués, es que ellos han implementado un año antes. Entonces, si voy a esta página aquí, que está muy bonito con las banderas de los países, podemos ver aquí cuándo cada país ha transpuesto la directiva europea en su ley nacional. El primero fue Dinamarca y Suecia. Y después hemos visto Portugal. Su ley fue noviembre de 2021, pero la fecha de implementación 6 meses más tarde, en junio de 2022. Y la directiva europea ha dado la opción a cada país de poner una fecha un poco más tarde. Al más tarde fue diciembre de este año 2023 para la implementación del segmento entre 50 y 250 empleados. Es lo que hemos hecho aquí en España. En Portugal han hecho todo desde el primer día. Entonces, desde junio de 2022 no había ninguna diferencia entre las obligaciones para empresas con más de 250 y menos. Y este fue muy interesante también antes de venir al mercado español para el impacto en la implementación de las empresas de EQS Integrity Line en su negocio. Como canal de anuncios electrónico con la seguridad y la protección legal cumplía a 100%. ¿Y dónde estamos al día de hoy? En septiembre de 2023 hay 25 de los 27 países que quedan dentro de la Unión Europea que han transpuesto la directiva en su ley nacional. Alemania fue mucho en retraso, pero ha hecho. Y hay solamente 2 que quedan que todavía no han hecho, son Estonia y Polonia. Entonces, aquí en España, esperamos todavía la AIPA, la Autoridad Independiente de Protección del Informante. No lo tenemos todavía. Tenemos un muy buen ejemplo de Francia. Francia ha creado, después de la ley SAPAN 2, creo que 2015,
ha creado la AFA, Agence Française Anticorruption. Ha tenido recursos financieros muy importantes, ha tenido muy buenas personas dentro de su agencia y ha tenido un impacto muy importante para proteger a los informantes y para poner multas también para las empresas que no cumplen con la ley francesa. Entonces, esperamos el equivalente aquí en España. Pero a nivel regional hay varias oficinas, agencias en Valencia, en Barcelona, en Andalucía, en las Baleares y en Navarra que han sido nominados para tener el rol regional. Entonces ya hay agencias trabajando en este tema en sus regiones. Pero esperamos todavía la AIPI aquí en España, que va a ser un gran momento. Y después vamos a empezar a ver las multas, que aquí en España son súper importantes, muy, muy alto, hasta 1 millón de euros para violaciones de la ley de 2023. Vale, este no es nuevo, no voy a utilizar mucho tiempo para este. Es un poco un resumen de lo que hemos comentado y vamos a compartir el PowerPoint después del webinar. Muy importante es que las categorías del informante con protección son mucho más largo que antes, es importante ofrecer no solamente la confidencialidad, pero el anonimato. Y este tiene un impacto para la tecnología que vais a utilizar porque los canales antiguos no son suficientes para cumplir. Vamos a ver un poco más detalles en un momento. Y trazabilidad legal, súper importante. Todo está asegurado con nuestra solución Integrity Line. Vale, aquí un poco similar, la misma cosa. Tienes que tener un gestor del sistema para recibir las denuncias, para responder dentro de una plaza inicial de 7 días y después con la Agencia de Protección de Datos de cerrar la investigación y anonimizar o borrar los datos dentro de una plaza máxima de 3 meses. Ok. Vale, este es un poco, no hay mucho nuevo, es un poco la historia, la teoría legal. Y para pasar ahora a la parte práctica, que es muy importante. Y yo quiero empezar con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Y no hablo de 3 meses después de junio de 2023 en España. Prefiero hacer un zoom out un poquito. ¿Por qué estamos trabajando en temas de compliance aquí en España, en el mercado español, en las empresas, en el sector público? Y yo tengo 3 puntos. Puede ser que hay muchas más explicaciones también, pero para mí, ¿por qué invertimos nuestro tiempo en trabajar en temas de compliance? Primero, motivación intrínseca. Hay muchos que quieren hacer las buenas cosas, the right thing to do. Quieren tener una organización con transparencia, con confianza, donde las personas pueden hablar, speak up cuando hay una pregunta o un problema. Y sabemos que en cada país no es siempre así, pero quieren tener una cultura ética, vivir sus valores y tener una buena cultura. Y cuando yo pienso el día que mi hija va a empezar a trabajar en una empresa en España o cualquier país, yo prefiero que haya un programa de compliance, hay un código ético, que hay transparencia, que haya un canal de denuncias. Si hay un problema un día, para mí como padre es súper importante, como humano. Después, segunda motivación, la motivación extrínseca. Es decir, tengo que cumplir con la ley. Y hemos visto este impacto muy importante con la nueva ley aquí en España. Vale, había mucho preaviso después de la directiva en 2019, pero finalmente en este año 2023 hemos tenido la ley y ahora, al día de hoy, desde junio, las empresas con más de 250 tienen que cumplir y desde diciembre cada empresa con más de 50.
también el sector público. Entonces tiene que cumplir, porque para no tener multas, para no tener problemas, para poder confirmar a su auditoría externa que cumplen con la ley. Y no solamente esta ley, pero hay muchas otras leyes aquí en España con que las empresas tienen que cumplir. Hemos visto en la encuesta de que comentaba María, que en esta encuesta hemos visto que más de 50% de los informes conectan con temas de recursos humanos, de las personas en las organizaciones. Y puede ser sobre el plan de acoso, el plan de igualdad, de teletrabajar que tiene nuevos riesgos, sobre protocolos de discriminación, sobre la brecha salarial, desconexión digital. Hay mucho más, riesgos psicosociales. Entonces, los riesgos son grandes. Y esta conexión entre riesgo y compliance es muy fuerte. Hay unos Chief Compliance Officers que tienen ahora el título también aquí en España, Chief Risk and Compliance Officer. Son responsables también para los riesgos empresariales y para mí me parece muy lógico, pero es un challenge enorme para el Departamento de Compliance, porque los riesgos son cambiando, hay todos los riesgos de ciberseguridad, etcétera, etcétera, que nosotros no hemos aprendido en el law school. Por eso yo tengo un aviso, una opinión que es importante que los compliance officers no sean abogados. No es necesario ser abogado para ser un buen compliance officer. Yo he sido abogado y también compliance officer, pero fue un viaje para convertir en lo que necesitas hacer como compliance officer para hacer su trabajo. Y yo estoy siempre mirando la perspectiva internacional para comparar dónde estamos en septiembre de 2023 en el mercado español. Y hemos visto en agosto un aviso del SEC, Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, que tienen que verificar mucho las pequeñas violaciones, porque en organizaciones que tienen muchas pequeñas violaciones, normalmente hay algo mucho más grande que va a venir también. Porque cuando hay un problema de compliance, nunca es la primera vez que esta persona tiene este comportamiento. Nunca es la primera vez que hay este tipo de intentar de corrupción o algo así en la organización. Entonces es muy importante reaccionar, y para mí es muy consistente con la nueva ley también, cuando hay pequeños abusos de control, problemas en la organización, pequeñas incidencias. Y esta es un poco la teoría de los broken windows, las ventanas rotas, que fue para la policía de New York en los años 70, 80, para controlar las pequeñas violaciones, para después tener un efecto, un impacto en el volumen total de problemas de criminalidad en la ciudad. Y el SEC americano ha utilizado este approach hace unos años con Mary Jane White como presidente del SEC para controlar las violaciones financieras de las organizaciones, las empresas americanas. Y no solamente financieras, han comentado también en agosto que tienes que mirar las violaciones no financieras también. Es demasiado fácil de enfocar en los problemas financieros, de fraude, de control interno y todo. Pero todo que es comportamiento ético, humano, es súper importante para controlar porque tiene un impacto muy importante en la cultura de la organización. Vale, después, tercera y última, para mí, al día de hoy, motivación para trabajar en compliance, para tener buenas prácticas. Es decir, do better business, mejorar tu negocio. Puede ser no tener multas muy importantes. Puede ser no tener problemas de exclusión de contratos públicos porque estás en una lista, no sé qué. Puede ser tener más talento en tu organización, que las personas quieren trabajar para tu organización y no para la competencia.
Es algo que hemos visto en el año 2008 con el escándalo de Siemens de corrupción en Alemania, que el talento no quería trabajar para Siemens en esta época después del escándalo. Ha vuelto, pero había un coste muy importante. Y último comentario, la reputación. La reputación de los profesionales, de las personas, de las organizaciones es algo que tiene un valor enorme. Hemos visto que puedes perder la reputación muy rápidamente. Hablo aquí más de la ética, de comportamiento, directamente de compliance, pero es relevante ahí también. Y podemos tener dos ejemplos del mundo deportivo, del fútbol. Podemos ver hace 2-3 años en unos clubs donde había jugadores muy conocidos con problemas para pagar o no pagar las impuestas. Y al final podemos decir, at what point does compliance get messy? Si puedo decirlo así. Y si una persona tiene una convicción para este tipo de cosa, es posible que no puede trabajar y tener una visa para trabajar en los Estados Unidos. Pero si en una empresa hay alguien, un manager importante, alguien muy conectado con una empresa que no está pagando sus impuestos, tiene una conexión en la reputación de la organización. En el fútbol parece que las reglas son diferentes. Y puede ser también en una federación de fútbol, si hay un escándalo de comportamiento que tone from the top parece que no está conectado, porque claro que hay un código ético, hay política de acoso, de igualdad, de discriminación, pero la realidad, si el liderazgo de la organización no vive los valores, hay un impacto que hemos visto aquí en España, y enhorabuena al equipo femenino de España para su victoria, pero podemos ver que hay después una otra historia si hay comportamientos que no son correctos y no son consistentes. He visto un comentario de un compliance officer inglés que es tone from the top o tongue from the top. Entonces, este tipo de cosa está muy mal para la reputación. Para volver un poco a los detalles de los canales, estamos hablando aquí de canales de denuncias digital, a la derecha de la página. Antes, todo lo que fue solamente un correo electrónico, un buzón, un teléfono, no es suficiente. Entonces, también podemos tener un abogado o abogada externa para recibir las denuncias, pero solo no es suficiente. Tienes que tener la seguridad, asegurar la confidencialidad, el anonimato, que nadie puede acceder a su información para identificar al denunciante ni para leer el contenido de los informes sin el acceso correcto. Need to know. Súper importante, y las multas son para las organizaciones que no aseguran la seguridad de su información. Y creo que en este momento voy a dar la palabra a Hugo para continuar el webinar, la discusión, y volvemos más tarde para el Q&A. Hugo, muchas gracias. Estupendo, Murray, muchas gracias. Lo primero de todo, como siempre, muchísimas gracias a EQS, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Murray por la oportunidad nuevamente de estar un ratito juntos compartiendo un poquito de experiencia. Lo segundo que quería decir era que creo que estamos teniendo hoy en la oficina problemas técnicos de conexión con nuestro querido Wi-Fi. Entonces, si en algún momento, ya me lo indicarán internamente, me quedo congelado la imagen, pero sobre todo la palabra, pues a lo mejor tengo que resetear y tratar de volver a entrar simplemente para trasladároslo, e intentaré, no obstante, hablar despacito y de manera que de alguna manera, aunque el audio se quede un poquito cortado, podamos seguir de la mejor manera posible la presentación. Voy a tratar de ser breve y sobre todo los mensajes que vamos a tratar ahora son mensajes que ya hemos tratado anteriormente, y en este punto es reforzar esas ideas que en otras ocasiones, en otros seminarios, en otros webinars, en otros congresos, hemos tenido la oportunidad ya de tratar. Para aquellos que estáis más familiarizados con todo el mundo de compliance, cualquier slide o cualquier
la presentación que vais a ver a continuación, seguramente es totalmente familiar. Para aquellos que estáis un poquito menos familiarizados, pues siempre está bien recordar qué tipo de cuestiones, qué tipos de infracciones pueden ser reportadas en los canales éticos. Una de las cuestiones que tradicionalmente nosotros hemos identificado son todas aquellas actuaciones que pueden vulnerar de alguna manera lo que es la parte operativa, la parte de compras en las compañías relacionada con la selección de proveedores. Hablaba antes Murray del acoso y discriminación. Bueno, no hace falta, yo creo que nos detengamos en este punto porque es algo que estamos viendo lamentablemente todos los días en los medios de comunicación. Cualquier restricción a la libertad de expresión, sea cual sea. En cuanto a ya actuaciones un poquito más del ámbito financiero, podríamos decir aquellas relacionadas con apropiaciones indebidas o apoderamientos fraudulentos de bienes de la organización, usos indebidos de bienes de la organización, contrarias a las prácticas contables, lo que sería la manipulación contable, pero también aquellas relacionadas con el código ético, ¿no? El famoso soft law que cada compañía puede tener dentro de su normativa, los incumplimientos con terceros, la falsificación de documentación o el uso sin autorización de la información de la propia organización. Estos son algunos ejemplos de infracciones que identificamos que se reportan, que se comunican a través de los canales éticos, de los sistemas internos de información o mal llamados canales de denuncia. En cuanto a la comunicación a los empleados, lo mismo. Aquí apuntaba Murray, yo creo que es el leitmotiv muchas veces en este tipo de actuaciones, el tone from the top. Si arriba o si desde arriba el mensaje no lo tienen claro y ellos no lo conocen bien o no practican con ello, es complicado que cale al resto de la organización, como hemos dicho en infinidad de ocasiones. Una de las cuestiones que es importante, y esto es verdad que los sistemas internos de información, los canales éticos, van a servir para tenerlo, si acaso, más claro, es el tema de situaciones vividas en esta compañía, la compañía para la cual cada uno de nosotros trabajamos, porque pueden suponer ejemplos prácticos de situaciones que ya han sucedido y a las que hay que prestar especial atención. Me refiero, si nosotros llevamos un libro de registro, como nos exige la ley, con aquellas comunicaciones que han dado lugar, desde luego, a una evaluación preliminar y ya más a una posterior investigación, pues tendremos que tener especial sensibilidad con este tipo de cuestiones. Si dentro de 6 meses, 2 años, volvemos a tener alguna situación similar, tendremos que ver qué es lo que pasó en el pasado para tratar de aprender de aquella situación y darle continuidad. Hay otra de las cuestiones también que muchas compañías relativas a lo que es el impacto reputacional lo tienen muy presente, que es si queremos aparecer en la portada de alguno de los medios de comunicación en este país, por poner un ejemplo. No voy a citar ninguno, pero os podéis imaginar cuando sale el nombre de tu compañía y al lado aparece una situación desagradable, pues eso compromete a todos y a cada uno de los empleados de la misma. Luego, la frase comunicar sin inundar no, esa lluvia fina, es decir, que los mensajes vayan calando. ¿Cuántos correos recibimos cada uno de nosotros diariamente de clientes, de proveedores, de internos de la compañía? Entonces, este tipo de correos en ocasiones, quedan ahí un poquito, o estas comunicaciones sobre los canales éticos quedan un poquito diluidas, y sí es conveniente que las compañías refuercen el mensaje de forma periódica. Es decir, enviar un correo electrónico el día, vamos a suponer, 13 de marzo, pues está bien, pero habrá que ver si es conveniente volver o incidir sobre lo mismo. Luego es muy, operativamente, y lo hemos vivido en nuestra experiencia, también tener vídeos en redes sociales, la intranet, la web de la empresa, hacer eventos, es decir, aprovechar situaciones dentro de la compañía que me permita llegar a cada uno de los empleados, teniendo presente que las compañías son tremendamente diversas y no todo el mundo está trabajando en la oficina o está teletrabajando en su casa cuando está teletrabajando en casa, sino que hay gente que está en este tipo de empleados. Es interesante también incluir estas cuestiones en el Welcome Pack de bienvenida a los empleados y contar en ocasiones, como mi experiencia principal, como colaborador externo, independiente e imparcial en situaciones de este tipo, porque hay veces que
que parece que tiene que venir, entre comillas, se refuerza el mensaje si viene acompañado de alguien externo que lo puede tener. Y luego hay una gran frase que aplica para muchas cosas, pero esto es así, que el movimiento se demuestra andando en este tipo de cuestiones. Es decir, todo muy bien, pero hay que ponerlo en práctica. Luego, en cuanto a la recepción de comunicaciones, no me voy a extender a aquellas cuestiones que sí que serían convenientes y a aquellas cuestiones que no es cosas que no. Voy a incidir muy rápido. Contar con políticas internas sobre los sistemas internos de información y los procedimientos de gestión es básico. De hecho, nos lo exige la ley, el artículo 5, creo recordar. Luego, realizar el acuse de recibo a 7 días, de nuevo nos lo indica la ley, con un periodo máximo de 7 días. Tomar las más cautelas. Ahora incidiré sobre esto para asegurar los dispositivos electrónicos, comunicaciones con el informante, que Murray se detendrá más adelante también sobre este tipo de cuestiones que permiten, ¿no?, ser un mensaje bidireccional con el informante. Lógicamente, lo que no se puede hacer es represalias. Tenemos la ley encima de la mesa. Yo creo que ya no hace falta incidir más sobre esto. Tomar decisiones con suficiente evidencia. Aquí sí que me gustaría detener porque para mí es un punto crítico y posiblemente el más relevante, porque en ocasiones se toman actuaciones por parte de la compañía de manera precipitada, es decir, sin contar con las pruebas necesarias. En ocasiones las compañías toman decisiones empresariales sobre las personas de las que luego les pone una situación complicada y delicada, ¿vale? Entonces, siempre hay que moverse con agilidad, asegurar los dispositivos electrónicos y a la hora de tomar las decisiones sobre las personas, ahí sí que tienen que estar bien fundadas y razonadas. Es decir, tiene que primar el raciocinio sobre la situación que a uno en un momento determinado le pueda surgir. Las evidencias digitales es otra de las grandes cuestiones que va ligado con lo anterior. Si existe, por lo que comentábamos, una carencia desde el board de la compañía, pues esto complica todo. Y luego, en cuanto a la independencia e imparcialidad de los gestores de los canales de denuncia. O sea, no podemos poner al zorro a cuidar de las gallinas. Brevemente, no me voy a detener mucho, voy a dar un overview bastante rápido del tema sobre las investigaciones que surgen a raíz de los sistemas o de las comunicaciones que se realizan en los canales éticos, en los sistemas internos de información. Sí que quiero incidir en dos cosas que es importante, ¿de acuerdo? Apuntábamos antes artículo 5 de la ley 5.2H y 5.2I, ¿vale? Debemos contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales de los sistemas internos de información y un procedimiento de gestión, ¿de acuerdo? Es decir, ahora ya el legislador lo ha dejado claro, no podemos de alguna manera, o es el mundo ideal, improvisar no es lo ideal. De alguna manera vamos a ver si somos capaces de tener este procedimiento y esto nos va a permitir que todo esté más organizado a la hora de realizar las revisiones de las comunicaciones recibidas, ¿vale? Estos son dos cuestiones que son críticas y son clave y que hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Una vez que recibimos la comunicación por parte de los informantes, habrá que realizar una evaluación preliminar de cada una de estas comunicaciones, el famoso triaje, para ver exactamente si ha lugar a un análisis ulterior de estas comunicaciones que nos llegan, y luego el tipo de comunicación que se realiza. Una comunicación del tipo Hugo me mira mal tomando café y es un mensaje o es una comunicación anónima, está bien, pero de alguna manera eso a lo mejor es un tipo de comunicación a alguien que me aporta un dossier con 3 expedientes sobre potenciales prácticas que inciden en en los registros contables y en los asientos que estamos realizando durante el último año, y tiene impacto en las cuentas anuales y está todo muy documentado. Evidentemente son de diferentes tipos de evaluaciones las que habrá que realizar en un caso y en otro. Como comentaba antes, el acuse de recibo, en las plataformas, en el caso de QS está recogido este acuse de recibo inmediato, y luego la comunicación con las personas que estén designadas por la compañía. Bueno, pues, incluso apunta la ley, ¿no? Como en ocasiones como el propio compliance officer, que tiene que ser en ocasiones, pues puede llegar a ser el responsable del sistema
interno de información, y luego el gestor de esas comunicaciones, pues tener esa comunicación con la persona designada, que también puede ser el departamento legal, recursos humanos, en función un poquito también de las necesidades o de las características de la compañía y las recomendaciones de los siguientes pasos a seguir por parte del gestor. Pasamos a la fase de investigación. 3 grandes bloques, ¿vale? Esto está muy simplificado, no está tallado en piedra, pero bueno, simplemente para que tengamos a aquellos que tenéis un poquito menos de sensibilidad sobre el tema de las investigaciones. Existe, a la hora de llevarlas a cabo, una primera fase de recopilación de la información, análisis, y análisis de la misma y la presentación de resultados. Podéis entender que la información hoy en día, y ya desde hace muchísimos años, evidentemente también, la obtenemos de los dispositivos electrónicos de los empleados. Tiene que haber una política, lo hemos conversado en multitud de ocasiones, una política que recoja cuál es el uso, cuál debe ser el uso por parte de los empleados para no realizar ningún tipo de actuación que pueda vulnerar ningún tipo de derechos fundamentales de los empleados, para tener, lógicamente, a la hora de realizar un mantenimiento de la cadena de custodia, con notario, etcétera. Luego, la extracción, lógicamente, de la información clave a la hora de, lógicamente, a la hora de analizarla igual con las palabras claves o keyword, realización de entrevistas, son muy valiosas también. En ocasiones también implicamos o contamos con expertos sectoriales. Y luego, en cuanto a las fuentes de información, pues también contar con fuentes de información que la compañía nos brinde y fuentes de información pública que podemos identificar. En cuanto al análisis, es importante identificar red flags y patrones también de conducta que nos van a servir para identificar, bueno, pues, otras actuaciones sospechosas, el modus operandi también que ha llevado el defraudador. Hay que hacer siempre una reevaluación del alcance de la investigación en función de los hallazgos, ahora lo comentaremos. También, lo que comentaba antes Murray, contar dentro del equipo con gente con perfil financiero es muy positivo, o en mi experiencia creo que es muy positivo a la hora también de realizar investigaciones, porque hay ciertas irregularidades con componentes financieros y contables. Luego, el análisis también de las ramificaciones, que al final, bueno, pues empezamos tirando el hilo y resulta que el foco principal pensamos que era aquí y lo trasladamos a otra cuestión. Y luego, bueno, en cuanto a la localización de activos, esto es más para la recuperación en el caso que haya habido cuestiones de apropiación indebida. Luego, la presentación de resultados, siempre tiene que haber una comunicación formal, una comunicación formal e informal continua tenemos que estar reportando continuamente, porque si no, no avanzamos en el trabajo, pero tampoco podemos ir avanzando y no reportar sin EDIE y no reportar qué hallazgos estamos identificando. Y siempre, de alguna manera, bueno, pues ahí hay un equipo, ¿no? Una especie de equipo formado por la propia compañía, el equipo legal, asesoramiento legal de la compañía, y luego en nuestro caso pues también como externos expertos financieros. Luego, identificar debilidades de control y las recomendaciones sobre esto mismo para tratar de prevenir situaciones similares en el futuro. Y luego, la articulación de modelo de presentación de resultados que sea claro, es decir, pueden ser informes de uso interno o informes periciales para su aportación en procedimientos judiciales. Lógicamente, no es lo mismo hacer un informe a alguien interno de la compañía, el informe de uso interno, que cuando tenemos que ir a presentar estos informes periciales. Entonces, hay que saber muy bien a quién vamos destinados, a quién destinamos cada una de las cuestiones. Y luego, para finalizar, en cuanto a técnicas de investigación, pues 5 grandes bloques. Son el entendimiento, lógicamente, de lo que está sucediendo, la tecnología forense, lo que comentaba antes de la cadena de custodia, asegurar la información en dispositivos electrónicos a la hora de hacer las búsquedas, respetando siempre derechos fundamentales con palabras clave, etcétera. Dejar todo ese track record bien recogido y bien documentado para que sirva posteriormente de una prueba válida. Realizar las entrevistas que comentábamos como fuente de información. Corporate Intelligence, que llamamos, bueno, pues tratar de identificar posibles vínculos personales y societarios con las personas potencialmente involucradas en la trama, y luego, pues, lógicamente, el análisis financiero y contable, y todo ello acompañado de una retroalimentación continua. Y doy paso, Murray.
todo tuyo. Gracias, Hugo. Muy bien. Entonces, para explicar las soluciones que tenemos, hablamos ya de Integrity Line, el canal de anuncios de EQS, y para introducir el Compliance Cockpit, que es muy importante en este momento en el mercado. Entonces, muy importante con Integrity Line es sabes que cumples a 100% con la ley 2 de 2023. Hemos tenido mucho tiempo para preparar con la directiva desde 2019 y con nuestra experiencia de más de 20 años. Entonces, en cada aspecto aquí hay cumplimiento a 100% con los requisitos legales. Si hay cualquier pregunta, puedes poner en el chat o puedes enviarme un mensaje después. Pero no hay ningún riesgo. Y nosotros, muy importante, como proveedor, no tenemos ningún acceso a vuestros datos. Es decir, que nosotros con la doble encriptación no podemos ver el nombre y ninguna información sobre el informante. Tampoco no podemos ver nada sobre el contenido del informe. Entonces, la trazabilidad legal es total y está en las manos del cliente de vuestra empresa, con una excepción si quieres compartirlo con vuestro abogado o vuestro despacho externo. Tenemos varios clientes que tienen acceso para 4 casas o para su despacho preferido, para ayudar, para dar más confianza al informante, que no hay nadie dentro de la organización que está recibiendo su informe, pero es la opción del cliente siempre. Ventajas, hemos comentado ya un poquito, marca Alemania, es decir, que seguridad de los datos, protección de datos, seguridad informática, súper importante. Tenemos certificaciones varias, esta es la versión que comentaba antes, no solamente ISO 27001, también ISAI para protección de datos, también la Esquema Nacional de Seguridad ENS nivel alto. Muy intuitivo, muy fácil a utilizar, no es complicado ni para el informante ni para el equipo de compliance. Personalización, customización para cada cliente hacemos en nuestro equipo de Customer Success. Anonimato total, no solamente decir que es anónimo como unos sistemas en el mercado, y no es. Más de 70, creo que ahora es más de 80 idiomas. Muchas funciones seguras de traducción también para recibir en un idioma y responder en otro con la traducción. Funciones de análisis, de informes, estadísticas para compartir con auditoría, comité de compliance y otros. Y sistema de alta calidad listo para usar. Muy fácil, no es complicado, muy intuitiva. Cualquier ordenador, teléfono, iPad, el más fácil posible para el informante. Como digo, simple, intuitivo, la parte informante que puede acceder a través de una URL encriptada, no hay ninguna trazabilidad posible. La empresa no puede ver qué ordenador, qué persona y todo. También el alerte al gestor de la línea no da ninguna información. Dice solamente tienes nueva información en tu sistema. Y después con la contraseña y todo va a entrar en su sistema con alta protección, pero muy fácil a utilizar para el gestor, y nosotros aseguramos toda la certificación, la seguridad, la protección de datos y el buen funcionamiento de la plataforma del cliente. Y ahora hemos puesto Integrity Line dentro del Compliance Cockpit. Compliance Cockpit es la plataforma para el equipo de compliance, es decir, que tienes un dashboard con todo lo que necesitáis para gestionar vuestro programa efectivo de compliance. Empezamos con Integrity Line para el canal de denuncias. Incluimos Policy Manager para una prueba gratuita de la solución EQS Policy Manager para una gestión digital de todas las políticas internas, con sus distribuciones a cualquier departamento, país, filial, cualquier idioma, toda está ahí. Entonces, el día que tienes que dar la información al fiscal para una investigación, por ejemplo, para defender la empresa, es un buzón
No tienes que empezar a mirar en varios armarios, en varios países, varios edificios, no. Todo está digital, muy simplificado. También Approval Manager para todo lo que es conflicto de interés, aprobaciones internas, regalos, invitaciones, etc. Risk Manager, y después vamos a añadir otros módulos, porque el concepto es que es modulable, de third party, para diligencia, también para la cadena de proveedores, formaciones y comunicaciones de compliance. Entonces es una solución muy completa para simplificar el trabajo diario del compliance officer, del equipo de compliance, y también para ayudar a la empresa de defenderse para tener un programa mucho más eficaz. La gestión integrada de casos. Este es importante dentro de Compliance Cockpit también. El día que tienes que gestionar casos, hacer investigaciones, podéis conectar los datos con el data center entre las aplicaciones respectivas. Es decir, si hay un informe sobre un departamento, una persona, yo puedo mirar, o yo no, como EQS, pero el cliente puede mirar en el Approval Manager, qué son las aprobaciones, qué son los regalos, qué son los conflictos de intereses. Puede mirar en Policy Manager, qué son las políticas, qué son las formaciones que ha recibido esta persona. Y también, claro, el Integrity Line. Entonces, multilingüe, con traducciones, siempre el mismo nivel de seguridad, súper importante. Un sistema de permisiones de derechos de usuarios, muy fácil a manipular y utilizar. Y damos una formación, claro, al inicio al equipo. Funciones de análisis estadísticas para el reporting de su programa, interno y externo. La combinación con otros canales. Puedes poner información de una línea telefónica, si alguien te escribe una carta old fashioned, si alguien llega en tu despacho para comentar, puedes poner en el mismo canal. Y siempre con el diseño del cliente para tener el look and feel de tu organización. Seguridad como grupo alemán. Aquí tenemos el ENS, Esquema Nacional de Seguridad, ISAI, ISO 27001 y otros. También WACA, que va a ser súper importante para el sector público, para accesibilidad, para personas con discapacidades visuales, para poder acceder al canal. Este siempre para EQS es un enfoque. Nosotros. Es la diferencia. Y referencias, como he comentado antes, cada sector, cada tamaño, cada geografía. Y trabajamos mucho con todos nuestros clientes, no solamente los que tienen aquí su logotipo. Puede ser un comentario final antes de ir a las preguntas, que es que ahora, como abrimos mucho el mercado español para los pymes, desde diciembre para muchos que son empezando ahora, es muy importante colaborar, compartir experiencias, y también que la persona responsable, que puede ser no tiene el título compliance, es un poco igual, trabajan en colaboración con las funciones de la empresa. Hemos dicho que más del 50% de los informes son de temas de recursos humanos. Una buena colaboración con recursos humanos muy importante, con auditoría interna. La persona que está gestionando compliance, decimos compliance officer, pero puede ser que no es su título, tiene que tener buena relación, comunicación abierta dentro de la organización. Y así va a funcionar muy bien el programa de ética y compliance en la organización más pequeña, el segmento más pequeño del mercado español. Muchas gracias, María. Creo que ahora hacemos unas preguntas, ¿no? Sí, efectivamente, ahora pasamos a contestar algunas de las preguntas que nos habéis pasado por el chat. Bueno, empezamos con esta. Si la sociedad ya contaba con un canal de denuncias con anterioridad a la ley, ¿es posible mantener dicho canal para cumplir con la ley? Hugo, creo que la puedes contestar tú. Pues sí, si es posible, continuar con el canal que tiene la compañía. Lo que pasa, según la disposición, la transitoria primera, hay
lo único que te exige o lo que está exigiendo la ley es adaptar estos sistemas, estos canales internos a los requisitos que establece la ley. Con lo cual, la respuesta es sí, y tendrán que lo único que tendrán que adaptarse, o tendrán, en su caso, si cumplen con la ley, perfecto, y si no, tendrán que adaptarse a la misma. María, perdona, he visto que hay unas preguntas sobre las agencias españolas y creo que por el momento no podemos decir mucho más que hemos comentado antes. Es decir, que la Agencia Independiente de Protección del Informante, la Agencia Nacional, establecido por la ley, no existe todavía, esperamos. Hay varias agencias regionales más para el sector público, pero todo este es un tema en desarrollo lleno. Entonces, discutimos mucho con los clientes que tienen contacto con las agencias. Tenemos un enlace en Integrity Line y en nuestra página web con últimas noticias sobre este tema, pero es algo que creo que en unos meses vamos a tener mucho más información, pero por el momento está un poco así. Perfecto, gracias Murray. Otra pregunta que nos ha llegado también es si es obligatorio comunicar por escrito el resultado de la investigación al denunciante. ¿Quieres contestarla tú, Murray? La verdad es que yo no soy abogado español. Yo no sé si es una obligación que sea escrito, pero más importante es que es una buena práctica. Enviar algo claro, escrito, después podéis tener una conversación con la persona. Normalmente la buena práctica es no dar seguimiento de tu investigación al denunciante. No es necesario saber y no tiene derecho a saber. Es importante mantener la confidencialidad. Pero buena práctica de dar información al inicio dentro de un plazo de 7 días para confirmar la recepción del informe. Y después, normalmente después de 3 meses, da información sobre el resultado de la investigación para manteniendo confidencialidad. Perfecto. Otra pregunta que nos ha llegado es ¿cómo se puede contactar con un denunciante si ha sido anónima la comunicación? Muy bien, buena pregunta. ¿Quién de los dos? Sí. Y como el tema antes de la seguridad y que sea simple, hay un buzón seguro de comunicación dentro de Integrity Line. Es decir, que una vez que la persona ha enviado su informe, si quiere mantener su anonimato, que es su derecho legal, claro, el gestor del canal puede recibir la información, puede enviar un mensaje a la persona sin saber su identidad. Después, la persona tiene que entrar en su buzón seguro para leer la información, leer la respuesta y después decidir de continuar la conversación. Depende siempre de la persona que quiere mantener su anonimato, pero a través del buzón seguro de comunicación, que no es ningún tipo de correo electrónico y puedes tener la comunicación con la persona sin saber su identidad. La experiencia de nuestros clientes es que en la mayoría de los casos, dentro de una plaza de 2 semanas, la persona tiene suficiente confianza para dar su identidad y puedes encontrar a la persona, discutir directamente con la persona que tiene confianza que su confidencialidad va a ser protegido. Pero no hay ninguna obligación. Y si pensamos a la psicología del informante, muchas veces tienen poco miedo al inicio del sistema, que van a ser las consecuencias de informar sobre mi jefa o no sé qué, y ofrecer esta opción del anonimato es súper importante para tener la transparencia, tener la información y empezar la investigación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, Murray, por vuestras respuestas. Se nos han quedado preguntas sin contestar, pero bueno, nos estamos pasando de la hora. Así que en caso de que tengáis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros y os responderemos a vuestras dudas en concreto, ¿vale? Mucho gusto. Pues nada, en nuestra página web también tenemos muchísimos contenidos sobre compliance, tenemos white papers, posts de blog relacionados con todo el tema de protección al informante, por si
siguen queriendo información, ahí la pueden encontrar. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes por también participar en este webinar. Ha sido un placer para nosotros y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Hugo. Muchas gracias por todo.